Reveladas 3 escalofriantes historias embrujadas en universidades. El terrible misterio oculto la noche había caído sobre la universidad pública, y Mariana se sentía atrapada en un laberinto de sombras. Cada paso que daba por los largos pasillos, con las luces titilando y un silencio sepulcral envolviendo todo, la llenaba de una inquietante sensación. Había escuchado historias de alumnos desaparecidos, pero siempre pensó que eran leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche todo cambió. Un llanto desgarrador llegó a sus oídos, un eco lejano que la hizo detenerse en seco. Temblando del frío, se acercó al aula de donde provenía el sonido. Cuando puso su mano sobre el pomo de la puerta, sintió que el metal estaba helado, como si la vida misma hubiera sido extraída de él. Al abrirla, un aire gélido la envolvió, y en ese instante, supo que algo no estaba bien. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando a su alrededor en una macabra coreografía. El llanto se intensificó, transformándose en gritos de dolor, y una sensación de pánico la invadió. Ignorando su instinto, se adentró en el oscuro lugar. Un viejo expediente desgastado atrajo su atención, estaba lleno de anotaciones sobre rituales arcanos de estudiantes que jamás volvieron. La letra temblorosa hablaba de un poder que había atrapado sus almas entre las paredes de la universidad. Mientras tanto, lejos de allí, Lucas, su hermano menor, enfrentaba su propia pesadilla. Su profesor, un hombre de voz suave y mirada penetrante, había comenzado a acosarlo, elogios falsos que rápidamente se convirtieron en crueles críticas y advertencias sutiles. Una noche, al regresar a su casa, encontró una nota anónima que decía: «Deberías tener cuidado, Lucas. No hay camino de regreso». El miedo lo envolvía, y la desconfianza crecía en su interior como un monstruo voraz. ¿A quién podría contarle? ¿Sus amigos? ¿Los corruptos en la administración? La sensación de estar atrapado se intensificaba, una mezcla de desesperación y paranoia que lo mantenía despierto en las noches. Mariana y Lucas decidieron encontrarse, el viento azotaba el campus, arrastrando hojas marchitas. Cuando se reunieron, Lucas le contó sobre su malestar y la nota siniestra. Mariana, aún temblando por su propia experiencia, sacó su teléfono y vio un mensaje aterrador de Lucas: «No confíes en nadie. Ellos vienen por nosotros». El corazón de Mariana se detuvo un instante. La tormenta arremetía con fuerza, como si el cielo estuviera llorando por los secretos que la universidad escondía. Mientras caminaban por un rincón del patio, la lluvia caía a cántaros, pintando un cuadro sombrío. Y entonces lo sintieron. Una presencia oscura que los observaba. En la distancia, un grito desgarrador resonó, helando la sangre en sus venas. Era el grito que Mariana había oído antes. Se quedaron paralizados. La atmósfera se volvió densa, el aire se volvió pesado. Las sombras parecían engullirlas, y la oscuridad las rodeaba como un abrazo mortal. ¿Qué eran esos ecos perdidos? ¿Qué secretos ocultaban esos muros agrietados? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana y Lucas se miraron, el terror reflejado en sus ojos. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, atrapándolos. Mientras sus cuerpos temblaban por el miedo, supieron que no podían escapar. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Lucas, mientras Mariana respondía con un eco de pánico en su voz: «Debemos enfrentarnos a lo que sea que nos aceche». Y así, con el corazón acelerado y el sudor frío recorriendo sus frentes, dieron el paso hacia el abismo oscuro que había estado esperando. Con cada paso, la pregunta resonaba en sus mentes: ¿qué esperaban desvelar en aquel lugar maldito? La historia apenas comenzaba. El aire se volvió más frío a medida que Mariana y Lucas se adentraban en la oscuridad abrumadora del aula. Las sombras se estiraban y retorcían, como si quisieran atraparlos en un abrazo mortal. Unos pasos ligeros resonaron detrás de ellos, un eco que no parecía humano. La tensión crecía en el ambiente, cada latido de sus corazones retumbaba como un tambor de guerra.
Mariana usó su teléfono como linterna, iluminando con temblor la sala. El repiqueteo de sus pasos resonaba en sus oídos, y por un momento, el miedo se transformó en aliento. ¿Ves eso?, susurró Lucas, señalando un rincón donde una figura difusa parecía moverse. Con el pulso acelerado, Mariana enfocó la luz y se encontró con una silla rota, oscura, que crujía sin razón aparente. «Es solo el viento», murmuró para calmarse, aunque en el fondo, sabía que el viento no hacía eso. De repente, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, y esta vez era distinto, más cercano y desesperado. Era una mezcla de ruego y sufrimiento. «Mariana, debemos salir de aquí». Lucas gritó, pero algo pareció rozar su mente y el aire se volvió espeso como si les jalaran de vuelta. Desesperados, buscaron una salida. Las paredes parecían cerrarse, el aire se tornaba viciado y el llanto se volvía más persistente, un lamento que parecía venir del profundo abismo del dolor humano. Al mirar de nuevo a su alrededor, Mariana notó que las puertas estaban selladas, como si la misma universidad hubiera decidido mantenerlos encerrados. «No se puede estar aquí», gritó Lucas, tocando las paredes con las manos temblorosas. Mariana, sin poder contener más la ansiedad, se movió hacia el fondo del aula. Allí, encontró un antiguo armario, que parecía en decadencia, como si guardara un secreto oscuro. Desesperada por encontrar alguna pista, lo abrió lentamente. Dentro, un cuaderno de tapas de cuero la miraba con ojos vacíos. Las páginas estaban manchadas y amarillentas, con escritos ininteligibles que parecían gritos callados. Entre esos garabatos, un nombre resonó en su mente: Ángeles. Era el nombre de una estudiante desaparecida hace años, mencionada en historias de terror, pero nunca como una pieza clave de algo más grande. La tensión la envolvió, y de repente, su teléfono vibró en su mano, rompiendo el silencio como un trueno. Lucas lo miró, sus ojos reflejaban mezcla de pánico y desesperanza. ¿Es un mensaje?, preguntó él. Mariana, con el corazón acelerado, vio una notificación de un grupo cerrado en la red social de la universidad. «Ángeles y los desaparecidos», decía el título. Al abrirlo, una descripción heló su sangre: «Si lo que buscas es la verdad, busca en los sueños, donde las almas atrapadas se encuentran con sus captores». La luz del teléfono comenzó a parpadear, y el llanto se intensificó, convirtiéndose en un grito ensordecedor que rasgaba el aire. «Mariana», gritó Lucas mientras el cuaderno se caía de sus manos, un eco de susurros le penetraba la mente. Las sombras cobraron vida, alzándose con formas grotescas que danzaban, y el aire se tornaba irrespirable. En un instante, la figura de una mujer apareció entre las sombras, su rostro desgastado y lleno de tristeza. «¿Cómo se atreven a buscarla?», preguntó con una voz que sonaba como un eco de un alma atrapada. El pánico se apoderó de Mariana y Lucas, mientras el terror en sus ojos se apoderaba de ellos. La figura se abalanzó hacia ellos, la oscuridad parecía cerrarse en torno a su ser. ¿Qué secretos guardarían aquellas almas entrelazadas con la universidad? ¿Era el tiempo de huir o enfrentar la verdad oculta detrás de la desaparición de Ángeles? «No lo olviden», susurró la sombra llevándose consigo la luz de sus teléfonos. Ellos se quedaron en la oscuridad total, preguntándose si tendrían la fuerza para descubrir lo que realmente había sucedido, mientras la risa burlona de los espectros resonaba en el fondo. La historia solo se había vuelto más oscura. ¿Permanecerían atrapados allí para siempre? La oscuridad les envolvió como un manto pesado, y Mariana sintió que el aire se le escapaba. Lucas había dejado de gritar, y ese silencio inquietante se sentía aún más amenazante que los gritos que los habían acosado. «¿Estás ahí?», murmuró ella, extendiendo su mano en busca de su compañero. La bisoñada de su cabello tropezó con algo frío y duro. Era Lucas, aún temblando, y su respiración entrecortada resonaba como una campana en la penumbra. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Las sombras habían cobrado vida, como si disfrutaran de su miedo. Unos pasos resonaron nuevamente, esta vez más fuertes y acercándose. «Debemos encontrar una salida», dijo Mariana, más por instinto que por certeza. El eco de su miedo las empujaba a moverse. Con el teléfono aún parpadeante, se dirigieron hacia lo que creían que era la puerta. Sin embargo, al llegar, se encontraron con el pomo helado. «No. No puede ser», musitó Lucas. Mariana, en un acto de desesperación, golpeó la puerta con los puños.
El sonido reverberó en la habitación vacía, pero la puerta permanecía inamovible. Un susurro bajo y tierno escapó de las sombras. «No pueden irse». «¿Quién eres?», gritó Mariana, obligando a su voz a mantenerse firme. La figura de la mujer emergió entre las sombras, esta vez con más claridad. Sus ojos, reflejos vacíos de dolor, parecían atravesar sus almas. «Ella no les dejará salir», dijo la figura, apuntando hacia el cuaderno caído. «Ella siempre busca, siempre atrapa». Mariana, con una mezcla de miedo y determinación, recogió el cuaderno. «No puedo dejar que esto continúe», dijo, enfrentando la mirada de la mujer. «¿Qué pasó con Ángeles?». En su tono había una fragilidad apenas oculta, pero la urgencia de conocer la verdad superaba su miedo. La mujer sonrió, una expresión trágica que desgarraba el aire. «Ángeles es parte de este lugar, como también lo son ustedes. Han buscado, han preguntado, y ahora deben pagar el precio». La risa burlona que la había rodeado se intensificó, mezclándose con un eco de lamentos y súplicas. Fue como una sinfonía de angustia que resonó en sus oídos. ¿Pagar el precio? ¿Qué quieres decir con eso? Lucas, aterrado, se aferró a Mariana. Ella sintió como el frío la invadía de nuevo, un frío que no solo era físico. Los secretos deben ser preservados. Cada búsqueda trae consecuencias. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un susurro escalofriante. Cada decisión tiene un eco. Un estruendo sacudió el aula, y la luz del teléfono se apagó de golpe, dejándolos en una oscuridad que parecía vibrar. Mariana y Lucas se tomaron de las manos, inquietos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, su voz temblando. «Debemos recordar, necesitamos descubrir la verdad que la universidad oculta», respondió ella, dándose cuenta de que su única opción era avanzar. Con cada paso que daban, sentían que el lamento de Ángeles se hacía más fuerte, casi palpable, como si la misma habitación intentara detenerlos. «Mariana, espera». Lucas parecía paralizado, su mirada fija en una esquina oscura. Ella se detuvo y siguió su mirada, donde vio un destello de luz. «Ahí, mira», dijo él, señalando algo sobre el suelo. Era una antigua llave, brillante y dorada, que parecía esperar ser recogida. «¿Pero será una trampa?», indagó Mariana, pero su curiosidad pudo más que su miedo. Antes de que pudieran debatir más, un fuerte grito resonó desde el pasillo, seguido de un sonido que hacía temblar las paredes. Temblando, Mariana se agachó y recogió la llave. El eco del grito aún retumbaba en sus oídos cuando, por impulso, decidió acercarse a la puerta de nuevo. «¿Qué estamos esperando?», dijo Lucas. Ambos se miraron, sabiendo que la única forma de esclarecer los misterios de Ángeles podría estar tras esas paredes. La puerta, como si estuviera esperando esa llave, chisporroteó al contacto, y en un giro inesperado, el pomo se giró lentamente. El miedo y la tensión aumentaron. ¿Qué habría del otro lado? Mientras la puerta se abría, la risa burlona y los ecos lastimosos parecieron mezclarse en una cacofonía aterradora. Se asomaron al umbral, y lo que vieron les heló la sangre. ¿Qué secretos y criaturas espeluznantes aguardarían al cruzar a otro lado? Los sonidos de la risa retumbaban en sus oídos mientras la puerta se abría poco a poco. La luz que emanaba del interior era tenue, casi como si luchara por iluminar aquel lugar sombrío. Con una mezcla de valentía y terror, Mariana y Lucas cruzaron el umbral, a punto de enfrentarse a lo desconocido. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y algo más, un aroma metálico que les hacía sentir el estómago revuelto. A medida que se adentraban en el nuevo espacio, la luz pareció menguar aún más. En una esquina, vislumbraron un viejo espejo cubierto de polvo y telarañas. Su superficie reflejaba imágenes distorsionadas de ellos, como si algo estuviera intentando manifestarse tras el cristal. ¿Qué es esto?, murmuró Mariana, sus ojos fijos en el espejo que parecía pulsar con energía oscura. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No lo sé, pero tenemos que seguir adelante», respondió, arrastrándola hacia un pasillo que parecía interminable. Las sombras se movían a su alrededor, como si estuvieran observando, acechando su próximo movimiento. Ambos avanzaron con precaución, con cada paso resonando de manera inquietante en el suelo desgastado. Los ecos de voces susurrantes comenzaron a llenar el aire. Nombres,
que sonaban familiares, golpeaban sus oídos. Ángeles. ¿Ángeles? ¿Escuchas eso?, preguntó Lucas, abriendo los ojos como platos. Las palabras parecían mezclarse en un lamento, como si fueran súplicas de alguien atrapado. Mariana se detuvo, intentando concentrarse. Es como si estuvieran pidiendo ayuda, afirmó ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Debemos averiguar qué ha pasado aquí. Siguieron caminando, encontrando puertas cerradas a los lados del corredor. Cada una parecía tener una historia adentro, historias llenas de tristeza y dolor. Al llegar a una puerta en particular, Lucas sintió un escalofrío más intenso. La madera parecía vibrar, resonando con cada latido de su corazón. ¿La abrimos?, preguntó Mariana, su voz temblando. Si se siente así, hay que hacerlo, respondió él, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. Al abrirla, una ráfaga de aire helado los golpeó en la cara. Dentro, una habitación sumida en penumbras les daba la bienvenida, pero lo que los dejó paralizados fue lo que encontraron en el centro, un altar macabro. Decoraciones siniestras adornaban su perímetro, junto a velas apagadas. En el centro, una muñeca desgastada miraba fijamente hacia ellos con ojos que parecían tener vida propia. ¿Qué demonios es esto?, Lucas no podía apartar la mirada. La muñeca, aunque inanimada, emanaba una energía inquietante que le helaba la sangre. Quizás esté relacionada con ángeles, sugirió Mariana con voz apenas audible. Se acercó un poco, sintiendo una extraña conexión. Al inclinarse sobre el altar, notó una inscripción escrita en un idioma que no reconocía. Lucas, ven a ver esto. Antes de que pudiera terminar su frase, el sonido de pasos resonó en el pasillo nuevamente. Eran pasos rápidos y decididos, como de alguien que se acercaba con furia. La adrenalina se disparó en ambos. ¿Quién viene?, preguntó, visiblemente asustada. Es mejor que nos vayamos de aquí, Lucas murmuró, tomando la muñeca, y casi por reflejo, tiró de Mariana hacia la puerta. Pero cuando estaban a punto de salir, un grito penetrante resonó a sus espaldas. «No se lleven a Ángeles». Ambos se congelaron, el miedo convirtiéndose en pánico. Giraron lentamente hacia la fuente del grito y se encontraron con una sombra despejada, una figura indistinta y desarticulada que parecía flotar en el aire detrás de ellos. El terror vivía en sus ojos y los gritos de angustia llenaban la sala, una mezcla de desesperación y odio. «Regresen. Ella se los llevará también». La figura avanzaba, y el aire templado a su alrededor parecía drenar todo calor. Exhalando en vano, Mariana y Lucas se dieron cuenta de que el misterio de Ángeles había comenzado a cobrar fuerzas, y que había más en juego de lo que jamás habrían imaginado. Mientras la figura se acercaba, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían realmente escapar de lo que habían desatado, o estaban destinados a convertirse en parte de su oscura historia? Mariana y Lucas se quedaron paralizados, atrapados entre el terror palpable de la figura que flota frente a ellos y la inquietante presencia de la muñeca en el altar. Las palabras de advertencia resonaban en sus mentes como un eco distante, mientras el frío le escalaba los huesos. Era como si toda la habitación se estrechara, encerrándolos en un lugar donde el tiempo se había detenido. «Debemos irnos, Mariana». «¿Ya?». Lucas tomó la muñeca con firmeza, su respiración entrecortada. Miró de un lado a otro, buscando una salida, pero el pasillo que habían recorrido parecía ahora cerrarles el paso. La figura continuaba acercándose, ampliamente reconocible como una sombra en el umbral de la oscuridad, sus rasgos indefinidos pero sin duda llenos de angustia. «Déjalas en paz», gritó Mariana, aunque el temblor en su voz traicionaba su propia confianza. Era una pregunta más que una afirmación, un grito desesperado de desafío ante lo que sabían que no podían controlar. Pero la figura no se detuvo. Sus ojos, perdidos en un mar de sombras, se cerraron hacia la muñeca. «Ella es su salvación y su condena. Váyanse mientras puedan». La desesperación en su voz creció, resonando como un rompecabezas incompleto en sus cerebros. Mariana, sintiendo la urgencia, lanzó la muñeca al suelo. En ese instante, un ruido sordo llenó la habitación. La muñeca, al caer, rompió el silencio helado, su cuerpo hizo eco contra el suelo de piedra. Al tocar el suelo, una vibración recorrió todo el recinto, como si el mismo edificio tomara aliento. «No
Pueda que fuera la última oportunidad. Gritó la figura, sus manos levantándose en un intento de suplicar. Pero era demasiado tarde. La muñeca comenzó a emanar una tenue luz roja mientras las velas alrededor del altar se encendían de inmediato, una llama sin vida que parecía alimentarse del aire gélido que los rodeaba. Las sombras comenzaron a danzar, retorciéndose y multiplicándose en la pared a su alrededor. El corazón de Mariana latía con fuerza, y una fuerza desconocida pareció empujarla hacia adelante. Debemos salir, tiró de Lucas, pero él no podía apartar la mirada del altar, atraído por un oscuro magnetismo. Mariana, no podemos dejarla aquí. Su voz resonaba entre los ecos de la desesperación. La figura continuaba llorando, su forma desvaneciéndose y mezclándose con la sombra del entorno. Entonces, el ambiente cambió. La habitación se expandió, un susurro familiar sobrevino: ángeles. ¿Ángeles? No eran solo susurros. Eran lamentos, súplicas de aquellos que habían sido capturados en este lugar, atrapados por la muñeca, por la misma figura que ahora pedía clemencia. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, y el aire cargado era una advertencia que no podían ignorar. Hay que irnos, ahora, gritó Mariana, tomando la decisión por ambos. Lucas, finalmente, dio un paso atrás, y juntos corrieron hacia la puerta. Pero algo invisible parecía bloqueada su salida. Las manos de la figura se alzaban, sus ojos llenos de terror y determinación. No dejen que les atrape. Atrápenlas a ellas. En un último intento por escapar, Mariana miró una vez más hacia atrás. La figura había perdido su forma humana, convirtiéndose en una amalgama de sombras voraces, deseosas de alcanzar a las almas en este limbo. Tenía que decidir, dejar atrás aquella historia o seguir buscando la verdad. Atrapa la luz, exclamó Lucas, y al hacerlo, un desprendimiento de la energía de la muñeca explotó en un resplandor que hizo vibrar todo a su alrededor. Las sombras se separaron de su lado, pero no sin dejar su marca. Con un golpe final, Mariana se lanzó hacia la puerta, la figura gritando detrás de ellos, sus palabras ininteligibles sumergidas en la locura. ¿Se habrían salvado o solo escapaban a lo inevitable? Cuando cruzaron la puerta, se encontraron en una habitación diferente, el aire aún cargado con una tensión palpable. Una escalofriante oscuridad envolvía el nuevo espacio, y un susurro comenzó a emerger. No ha terminado. Ángeles. Ángeles. Mariana y Lucas se miraron, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El ambiente cambiaba, un frío penetrante invadía el nuevo espacio, como si los espejos del alma de Mariana y Lucas estuvieran reflejando sus miedos más profundos. Las paredes estaban cubiertas por un moho que parecía respirar, pulsando con cada inquietante murmullo que emergía de la oscuridad. Las luces parpadeaban, vacilantes, casi como si tomaran aliento, y cada sombra parecía moverse por voluntad propia. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Lucas, sus ojos abiertos como platos mientras sus manos temblaban sutilmente. Estamos en el mismo lugar. No lo sé, respondió Mariana, su voz apenas un susurro. Pero debemos seguir avanzando. Avanzaron lentamente, cada paso resonando en el aire pesado. El eco de sus pisadas se mezclaba con los lamentos que se sentían como un canto lejano, un coro de almas atrapadas en un sufrimiento eterno. Las paredes parecían encerrar secretos, y era como si las sombras danzantes les miraran con ojos invisibles, deseando absorber su esencia. A medida que exploraban, encontraron objetos extraños esparcidos por el suelo, dientes, trozos de tela desgastada, y un viejo reloj que seguía marcando la misma hora, su manecilla atrapada en un eterno 12. Mariana se agachó para levantar el reloj, y al instante una vibración recorrió su brazo, un ardor punzante que la hizo soltarlo de inmediato. «Debes dejar eso». Lucas gritó, lleno de pánico. «Podrías atraer más de ellos». De repente, un estruendo atronador retumbó a su alrededor. Algo pesado había caído en la penumbra, y el aire empezó a espesar con un olor a moho y descomposición. Vieron una puerta al fondo, entreabierta, y de ella salía una sombra que parecía retorcerse como un serpiente. Mariana y Lucas se miraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos, la única salida estaba allí. «Vamos», susurró Mariana, su voz temblando de miedo. Al acercarse, la sombra se disipó lentamente, revelando un pasillo repleto de antiguas fotografías enmarcadas. Imágenes de estudiantes sonriendo,
Pero al observar detenidamente, sus rostros se distorsionaban, sus sonrisas giraban en gritos silenciosos. Cada mirada parecía seguirlos, como un testigo de sus intentos por escapar. ¿No puedo soportar esto? Lucas cerró los ojos, las manos apretadas en puños. Necesitamos salir, no podemos quedarnos aquí. Mariana tocó su hombro. Tenemos que ser fuertes. Hay algo detrás de todo esto, una verdad que necesitamos descubrir. Con cada paso que daban, los murmullos aumentaban en intensidad, formando un crescendo de agonía. Ángeles. Ángeles, ¿dónde están los ángeles? Resonaba cada vez más fuerte, y la angustia de Mariana creció. ¿Qué quieren de nosotros? A su alrededor, las fotografías comenzaron a temblar, como si una fuerza invisible intentara liberarlas de sus marcos. Hasta que una de ellas se rompió, su cristal estallando en 1000 pedazos. Un viento gélido sopló, llevándose fragmentos de las imágenes por los aires, sus gritos enloquecidos estallando en su conciencia. Ron. ¡Corre! Lucas tiró de Mariana, comenzando a correr por el pasillo. El laberinto oscuro parecía querer engullirlos, cada sombra una manifestación de un miedo terrenal. Al llegar al final del pasillo, encontraron otra puerta. Pero, antes de que pudieran abrirla, un eco resonante retumbó en el aire y un grito desgarrador llenó la atmósfera. No se vayan, una voz ghastly resonó a través de la nada, llenando sus corazones de terror. El aire vibró como una amenaza, un aviso de que podían estar al borde de una revelación abominable. No hay tiempo. Abre la puerta, gritó Mariana, sintiendo el miedo aferrarse a su pecho. Pero justo antes de que pudieran tocarla, un súbito silencio cayó sobre ellos como una pesada manta. El murmullante eco había cesado, y la habitación había quedado atrapada en una quietud inquietante. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una luz deslumbrante que parecía prometer la salvación, o una nueva perdición. Ambos se miraron, sospechando de la claridad de esa luz. ¿Sería la salida? ¿O el umbral? ¿Hacia algo mucho más oscuro? Sin poder contenerlo, Mariana dio un paso hacia la puerta abierta. ¿Se atreverían a cruzar el umbral de su destino, a enfrentar lo que podría estar esperándolos al otro lado? Mariana respiró hondo, y con un gesto decidido, atravesó el umbral. Roman se asintió, el corazón dispararse al mismo tiempo. La luz deslumbrante se transformó en una neblina espesa y fría, envolviéndolos, desdibujando las líneas entre el terror y la esperanza. A medida que avanzaban, la luminiscencia se apagó, dando paso a un espacio desconocido, inundado de un denso silencio que los hizo sentir que la oscuridad volvía a acechar. El lugar estaba lleno de pupitres viejos, cuadernos amarillentos y lápices rotos esparcidos por el suelo. Paredes cubiertas de grafitis crudos, retratos desfigurados de estudiantes y símbolos que parecían vibrar con una vida propia. De repente, un tipo de perfume a flores marchitas inundó el ambiente, sacudiendo sus recuerdos al mencionar nombres olvidados en la bruma del pasado. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. ¿Es esta una clase? Parece un aula. Pero no recuerdo haber estado aquí, respondió Mariana, examinando los alrededores con cautela. Un grito lejano interrumpió sus pensamientos, una mezcla de sufrimiento y desesperación que resonaba en sus cabezas. Los ecos parecían retumbar desde las profundidades del propio edificio. A los lados, las sombras de figuras se movían rápidamente, como si fuesen ecos de algo que una vez estuvo vivo, pero ahora solo eran sombras de un desesperado pasado. Debemos salir de aquí. Lucas apretó el puño, su voz llenándose de pánico. Siento que estamos siendo observados. Mariana miró a su alrededor, las sombras del aula parecían cobrar forma. Mira, exclamó, señalando hacia la esquina. Allí, un retrato en grande de una maestra cuya mirada penetrante parecía atravesar el alma. En su rostro había un destello de tristeza, que se tornó en obscenidad cuando los ojos de la mujer se tornaron oscuros y lóbregos. ¿Qué? Lucas retrocedió un paso, una ola de frío recorriéndole la espalda. La figura en el retrato tomó vida, la maestra avanzó un paso, su boca moviéndose, pero el sonido era un murmullo inaudible, que se transformó en un grito ensordecedor en la mente de Mariana y Lucas. No deberíais estar aquí. No hay salida. Ya estáis atrapados como ellos, resonó la voz, retumbando en sus corazones como un eco persistente de muerte. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Mariana. Vuestros nombres.
Dejad que os lleven. No hay escape. La sombra de la maestra se contorsionó, su figura desapareció mientras las paredes parecían cerrarse en torno a ellos. Fue una sensación apremiante, el aire se volvió pesado, y los pupitres comenzaron a deslizarse, formando una barricada en la salida. No. Déjanos salir. Lucas empujó un pupitre, pero más materiales caían, creando un laberinto de caos a su alrededor. Mariana, desesperada, hizo un gesto a Lucas. Vamos. Debemos encontrar otra salida. Corrieron hacia una ventana, pero estaban selladas con un cristal opaco, que parecía haber absorbido todo rayo de esperanza. Justo cuando se dieron por vencidos, un susurro helado atravesó el aire: encuentren lo que perdieron. El reloj. Algo dentro de Mariana hizo clic, el viejo reloj que había dejado atrás. El reloj. Debe haber algo más, se recorrió la mente como un rayo. Pero antes de que pudieran entender la conexión, las paredes comenzaron a vibrar, formando imágenes de antiguas tragedias en movimiento, estudiantes atrapados en su sufrimiento, cada grito desgarrador resonando con más fuerza, como si el edificio mismo reclamara sus almas. No hay tiempo. Saltemos, instó Lucas, retrocediendo hacia las sombras, listos para enfrentarse a lo que viniera. Pero cuando lo hicieron, se encontraron de nuevo frente al pasillo que habían dejado atrás, sus pasos resonando como una advertencia en la sala vacía. A medida que buscaban el camino de regreso, se dieron cuenta de que no era el mismo. Las sombras se habían multiplicado, y el eco de antiguos gritos se convirtió en un coro agudo y burlón que llenó sus cabezas. ¿Y si nunca salimos de aquí?, preguntó Mariana, su voz temblando de terror. Mientras se enfrentaban a ese terror palpable, un espejo al fondo del pasillo resonó con una luz hipnótica. Deberíamos mirar, sugirió Lucas, dejando que la duda se reflejara en sus ojos. Ambos se acercaron, titubeantes, y al mirar, vieron el reflejo de sí mismos, pero no eran ellos. Eran versiones distorsionadas, atrapadas en un ciclo de horror eterno. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Mariana, la desesperación ahogando su voz. El reflejo sonrió, un gesto horrible que enviaba escalofríos por su espina dorsal. Era momento de decidir. Atravesar el espejo o ser devorados por las sombras. Las puertas del destino se cerraban, y el tiempo apremiaba. ¿Podrían desentrañar la verdad antes de ser atrapados para siempre? Un aire denso y helado envolvió a Mariana y Lucas mientras el reflejo distorsionado sonreía, imitando sus gestos, pero añadiendo un toque macabro. Las sombras danzaban en el fondo, como si esperaran ansiosamente el destino de los dos jóvenes. Un temblor recorrió la calidez de sus cuerpos en contraste con el frío que emanaba del espejo. Mariana sintió que una fuerza desconocida tiraba de ella, un magnetismo oscuro que pulsaba como un corazón maligno. No debemos quedarnos aquí. Lucas gritó, pegando un puñetazo en la pared a su lado, como si eso pudiera romper el hechizo del espejo. Debemos salir. La risa del reflejo resonó, un eco de locura que retumbaba en sus oídos. No puedes escapar de ti mismo, murmuró, y Mariana cerró los ojos de golpe, intentando silenciar la voz en su mente que parecía deslizarse como un veneno. Mariana, ¿qué hacemos? Lucas, abrumado, miró alrededor, buscando cualquier indicio de esperanza. La sala se retorcía, cada pupitre que caía parecía gritar con ellos. Sin respuesta, Mariana sondeó su interior, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sus ojos se abrieron de nuevo y esta vez, se encontraron en el reflejo una vez más. «Mira», exclamó, apuntando. En el espejo, no solo eran ellos. Detrás de sus figuras se podía ver un grupo de sombras, viejas y nuevas, atrapadas en el mismo ciclo. Estudiantes con rostros desfigurados y ojos vacíos parecían suplicar ayuda con sus bocas selladas. Un sudor frío le recorrió la espalda. No ellos, murmuró Mariana, dándose cuenta de que los rostros eran familiares. Ellos son de nuestra clase. No podemos dejarlos aquí. Lucas dio un paso atrás, el terror apoderándose de él. No somos responsables de lo que les pasó, no podemos. ¿Pero y si se repite? ¿Y si nosotros nos convertimos en ellos? Mariana no podía dejar de pensar. Sin pensarlo, dio un paso al frente hacia el espejo, la luz hipnótica parecía abrir la posibilidad de liberar a esos prisioneros. Al acercarse, un aire caliente brotó del espejo, envolviéndola con un susurro casi doloroso.
Libérame, decía una voz adolescente, frágil y desesperada. Mariana, no hagas eso, gritó Lucas al ver que su amiga se estiraba, tocando la superficie del espejo. En ese instante, las figuras en el reflejo comenzaron a moverse violentamente. Los ecos de gritos se convirtieron en un clamor ensordecedor que brotó del espejo con más fuerza, como si el mismo vidrio se estuviera rompiendo. «Dame tu mano», gritó Mariana, ahora en un trance entre la compasión y la desesperación. Lucas, incrédulo, dudó, pero en un impulso de supervivencia, atravesó el caos y se aferró a ella. Al momento de su contacto, un rayo de energía las atravesó como un torrente de dolor. Las sombras se abalanzaron hacia ellos. «Ahora». Marciola instó, y juntos cruzaron el umbral hacia el espejo. Una oscuridad ingeniosa los recibió, un abismo sin fin donde las sombras se retorcían. Al entrar, una risa macabra los siguió, pero ya no había vuelta atrás. De repente, se encontraron de pie en un espacio oscuro, pero aquí no había más pupitres ni rostros, solo un vasto vacío. En el horizonte, figuras emergieron lentamente, seres alargados que se parecían cada vez más a las sombras del aula, pero estaban más despejadas, más tangibles. Eran versiones de ellos mismos, distorsionadas y grotescas. «¿Qué es esto?», preguntó Lucas, paralizado. No era el mismo terror de antes, era pura angustia. «Esto es la dimensión entre lo real y lo atrapado», respondió Mariana, su voz temblando. Sin esperarlo, sintieron que el suelo temblaba y el eco de una risa se alzaba, esta vez más cercana. Eran ellos, pero también no lo eran. Tendrían que luchar por su existencia, no solo contra la oscuridad que acechaba, sino también contra esas versiones de sí mismos que habían caído en la desesperación. Pero en el fondo, Mariana sabía que no solo debían encontrar una salida, tenían que encontrar el reloj que había marcado sus destinos. «¿Escucha?», Mariana gritó cuando un nuevo sonido, opaco y perturbador, comenzó a surgir. Desde lo profundo de la oscuridad. Era un reloj, sonando con insistente precisión. «Vayamos hacia ese sonido», dijo Lucas, mientras una nueva ola de terror se alzaba entre ellos. «Tal vez ese sea el camino». Mientras se dirigían hacia el eco del reloj, la risa retumbaba, incrementándose con cada paso, como si saborearan su inminente destino. Estaban a punto de averiguar si en realidad eran ellos quienes habían despertado a esos horrores o si eran simplemente un eco más en su siniestra sinfonía. La verdad se avecinaba, pero la pregunta quedaba en el aire: ¿qué sucedería cuando encontraran el reloj? La respuesta podría ser tan aterradora como lo que ya habían enfrentado. El eco del reloj se transformó en un martillo que golpeaba sus cerebros. Mariana reconoció la melodía, un ritmo desafiante que resonaba en su pecho como un grito de guerra, cada tic-tac un recordatorio de la urgencia que pesaba sobre sus hombros. Avanzaron, pero no les hacía falta decirlo en voz alta, el terror era palpable, un sentimiento que atravesaba como una corriente gélida. «¿Qué crees que vamos a encontrar?», preguntó Lucas, su voz temblando al igual que sus manos. «Si logramos llegar al reloj, quizás podamos devolverlo todo o detenerlo», respondió Mariana, cada palabra un intento de convencerse a sí misma. «Todo esto, toda esta locura». El sonido del reloj se intensificó, retumbando en el vacío y arrastrando consigo ecos de sus propios pasos. Las figuras grotescas a su alrededor comenzaron a acercarse, torsionándose y desenfocándose como si las leyes de la física no les aplicaran. Con cada movimiento, una risa burlona se alzaba, un lamento que amenazaba con devorarlos si se volvían a mirar. «Mariana, ten cuidado». Lucas tomó su brazo, pero ella se liberó, temerosa de perder la poca dirección que tenían. Y entonces, frente a ellos, apareció el reloj. Era antiguo, un artefacto ortopédico que se tambaleaba con un movimiento errático, cuyas manecillas nunca se detendrían en un tiempo que conocieran. Sin embargo, había algo en su brillo que parecía atraerla. «Es hermoso», susurró Mariana, hipnotizada. «Es peligroso», replicó Lucas con urgencia. «Debemos». Un golpe ensordecedor resonó a sus espaldas. Las sombras reales, sus duplicados deformes, se abalanzaron hacia ellos con una velocidad aterradora, sus rostros se retorcían en muecas de odio y desesperación. La risa se convirtió en un grito desgarrador que llenó el vacío, resonando como un canto fúnebre. «¡Corre!», Mariana gritó, mientras tiraba de Lucas hacia el reloj, donde la luz parecía despertar algo profundo en su interior. Cuando alcanzaron el reloj,
Las manecillas comenzaron a girar frenéticamente, apenas tomando forma en el caos. Mariana sintió que un poder desconocido brotaba de su interior, un impulso de claridad en medio de la locura. Lucas, mira. Tal vez podamos. Un destello cegador llenó la dimensión, y las sombras se detuvieron, atrapadas en un momento de confusión. Pero el brillo duró poco, de repente, un frío que rasgaba el alma los envolvió. Las figuras distorsionadas se separaron, formando un círculo alrededor de ellos, sus ojos vacíos explotaban con una cólera visceral. Tomad su esencia, rugió uno, un reflejo grotesco de Lucas. Son parte de nosotros ahora. Con un grito desgarrador, Mariana se sintió atrapada. Sabía, en lo más profundo de su ser, que el reloj no era solo un objeto, era la clave para su salvación, pero también para su perdición. Las sombras parecían danzar a su alrededor, con una risa que perforaba su mente y la llenaba de desesperación. Ahora resonó una voz profunda y arrastró a Mariana hacia el lado oscuro del recuerdo. Su mente se llenó de imágenes horrendas, cada rostro que habían visto en el espejo, todos aquellos que habían desaparecido, que habían sido tragados por ese lugar, clamando. «Lucha», gritó Lucas, pero su voz se ahogó en la tempestad de terror que los rodeaba. Las versiones de ellos mismos empezaron a distorsionarse, escupiendo palabras llenas de rabia. «Tú te desvanecerás, y ya no existirás». En ese instante crítico, Mariana cerró los ojos y recordó. De repente, lanzó su mano hacia el reloj, sintiendo como el frío vibraba en su piel. «Detén el tiempo», gritó. El reloj vibró con su grito, y un silencio inquietante la rodeó. Pero no fue un silencio cualquiera. Era el momento antes de la tormenta, un silencio cargado de tensión, tan pesado que parecía que el aire se había congelado. Las sombras se paralizaron, expectantes, como si también esperaran su destino. ¿Qué está pasando? Lucas apenas podía contener el terror en su voz, pero la respuesta flotaba en el aire entre ellos. Lo sabremos pronto. Sigue aguantando. La verdad estaba por revelarse, pero sería un alivio o un castigo. Las sombras estaban esperando para devorarlos, anhelando su miedo y desesperación, como siempre habían hecho. Mariana sintió que las sombras se agachaban, una figura alta y oscura emergiendo de entre ellas, empujándola a tomar una decisión. Submitirse al horror o pelear por sus vidas. La decisión latía en su pecho, pero el tiempo se les escapaba y el reloj seguía girando. La oscuridad estaba más cerca que nunca. ¿Qué tendrían que sacrificar para salir de ese abismo? El eco del reloj resonaba más fuerte que su propio corazón, mientras la figura oscura daba un paso adelante, extendiendo una mano hacia ellos. La historia de su destino estaba a punto de ser escrita, pero ¿quién sería el autor de su final? Las sombras apretaron el espacio a su alrededor, casi como si pudieran oler la desesperación que emanaba de los jóvenes. Mariana y Lucas, temblando bajo el peso de lo desconocido, comprendieron que el momento había llegado. Frente a ellos estaba una figura oscura que se bifurcaba entre la realidad y el terror, con una sonrisa siniestra que prometía caos. «Este es el final para ustedes», bramó la figura, y su voz rebotó en las paredes como un trueno. El eco del reloj vibraba en sus mentes, un canto primordial que hablaba del tiempo, del destino y de la lucha por liberarse de la oscuridad. «Recuerden, lo que buscan se encuentra en el corazón de sus miedos», resonó la voz, cada palabra una amenaza y una revelación al mismo tiempo. Mariana sintió que su pecho se oprimía. «No solo luchamos por nosotros, sino por todos los que fueron atrapados aquí», murmuró, mirando a Lucas, buscando en sus ojos la chispa de valentía que necesitaban. «Es cierto», él asintió, su voz temblorosa pero decidida. «Debemos enfrentarlo. No podemos dejarlos caer en la condena eterna». Mariana sintió un fogonazo de esperanza. Juntos, tenían que lanzar su desafío al destino. «No. No dejaré que eso suceda», gritaron al unísono, evocando las fuerzas que llevaban dentro. La figura oscura se detuvo un instante, como si sorprendida, y en ese momento, ambos se lanzaron hacia el reloj. Las manecillas giraron con una furia intensa, y el reloj comenzó a brillar intensamente. «Atrévete a detener el tiempo», clamó Mariana. La luz expandía una onda que empujaba a las sombras hacia atrás. La figura oscura, ahora visiblemente inquieta, comenzó a perder su forma, desvaneciéndose en la luz. Las horas se detuvieron, y el tiempo mismo pareció hacerse un eco de sus deseos.
Vamos, gritó Lucas, mientras corrían hacia el reloj, la luz del tiempo girando a su alrededor. Las sombras se deshicieron en gritos silenciosos, sus formas sonriendo de manera torcida mientras desaparecían. El reloj dejó de resonar, y con un último eco, el silencio envolvió el espacio. La oscuridad se desvanecía lentamente, convirtiéndose en una brillante luz dorada que llenaba el espacio de calor. Mariana y Lucas se aferraron el uno al otro, sintiendo como el peso de la carga se desvanecía lentamente. Al abrir los ojos, se encontraron en un lugar que parecía familiar, las calles del campus universitario bajo la luz del día, como si nada hubiera ocurrido. «¿Lo logramos?», interrogó Lucas incrédulo, mirando a su alrededor. «¿Realmente estamos libres?». Mariana no podía creerlo. La pesadez en su pecho desapareció. Un viento suave les acarició la cara, y al mismo tiempo escucharon un ruido, risas, jóvenes conversando, y todo parecía en su sitio. Todo se sentía normal. Pero en un rincón de su mente, algo latía con respuesta. «Mariana». Lucas, una voz familiar rompió el momento. Era Valeria, su amiga, que los llamaba mientras se acercaba. Los estudiantes pasaban junto a ellos, pero una mirada alertó a Mariana, una chispa de conocimiento que solo ella poseía. «¿Qué sucedió con Ángeles?». «¿Y todos los demás?», preguntó con detalle. Había algo inquietante en esa tranquilidad. «No lo sé. Tal vez nunca lo sabremos». Lucas miró hacia lo lejos, sintiendo una sombra cruzar su rostro antes de sonreír. «Pero estamos aquí, juntos. Eso importa». Mariana asintió, e incluso sintiéndose aún más fuerte al lado de su hermano. «Nunca olvidaremos. Debemos hablar con otros, hacer que alguien sepa de los que han desaparecido. Ellos no deben ser olvidados. La vigilancia debe continuar». Sus palabras eran un reflejo de la determinación que había crecido dentro de ellos. Mientras se alejaban del horror, Mariana sabía que aunque había luchado contra demonios internos y externos, una nueva lucha emergía. Un propósito renovado palpitaba en su pecho, y con ello una responsabilidad. Tenían que compartir su historia, tenías que mantener viva la memoria de aquellos que aún clamaban desde la oscuridad. «Este es solo el comienzo», dijo Lucas, mientras ambos se adentraban en la corriente de estudiantes. Cada uno en su camino hacia un futuro incierto. Con una última mirada a su campus, Mariana decidió que había más que descubrir. Necesitaban ser la voz de los que no podían hablar, y así, la historia de Ángeles y todos los atrapados no sería olvidada, no mientras ellos pudieran contarlo. Y así, la vida continuó, pero con la certeza de que siempre habría un eco de lo que una vez fue encerrado en sombras. Nunca dejarían que esa historia cayera en el silencio. Ahora, aquí viene lo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.